Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, bienvenidos nuevamente estudiantes de tercero de secundaria. Soy Rolando Alanoca Claure, maestro de comunicación y lenguaje, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los signos no lingüísticos y signos lingüísticos, segunda parte, específicamente los teóricos del signo lingüístico. Comencemos. En esta oportunidad vamos a hablar de dos lingüistas muy importantes dentro del estudio científico de la lengua. Uno de ellos es Ferdinand de Saussure, excelente semiólogo, excelente lingüista. Y otro de ellos es Charles Peirce, que nos da a conocer diferencias con relación al primero. Veámoslos entonces. En la anterior clase hemos visto un poco sobre las definiciones de signo no lingüístico y también de signo lingüístico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son los teóricos del signo lingüístico. Vamos a ver dos. Uno de ellos es el señor Ferdinand de Saussure. ¿Quién fue Ferdinand de Saussure? Ferdinand de Saussure fue un lingüista, semiólogo, filósofo suizo. Es autor indirecto del libro Curso de Lingüística General. Este curso, ¿y por qué decimos autor indirecto? Porque él no ha publicado en vida esta obra. En realidad, él nunca ha pensado en publicar esta obra. Han sido sus estudiantes quienes han reunido todo el material que él les ha dado en las clases para poder estructurar la obra y ha sido publicada a su muerte. Es considerado el padre de la lingüística estructural moderna del siglo XX, una eminencia en cuanto a lingüística. Hagamos un breve ejercicio. Deduzcamos el refrán con emojis. Veamos. Ahí tenemos un signo, aquí tenemos otro signo, el segundo signo, ahí tenemos un tercer signo y el cuarto signo. ¿Saben ustedes cuál es el refrán? ¿Quién me dice cuál es el refrán? Y es un poquito difícil, ¿cierto? Analicemos parte por parte. ¿Qué es esto? Es una casa. Bien, primer signo. Segundo, ¿qué es esto? Es una herradura. Herradura, casa, herradura. ¿Qué es esto? Cuchillo. Casa, herradura, cuchillo. ¿Qué es esto? Tronquitos. Palo. Casa, herradura, cuchillo, palo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el refrán? En casa de herrero, cuchillo de palo. Interesante, ¿cierto? Veamos cómo asociamos estos signos en nuestro cerebro para interpretar situaciones. Qué interesante es. ¿Qué nos ayudó a deducir? Analizar signo por signo para hallar una estructura. El signo lingüístico tiene precisamente que ver con ello. El signo lingüístico, nos dice Saussure, que es biplánico. ¿Por qué? Porque nos presenta dos planos de una realidad. El primer plano va a llamarse significado. ¿Qué implica esto? Implica la imagen que nosotros tenemos o que asociamos a una determinada realidad, ¿sí? Que va a ser para nosotros y para Saussure el significante. Estos dos elementos van a estar muy asociados y van a caracterizar el pensamiento, la estructura del pensamiento de las personas. Veamos el significante. Miren ustedes el ejemplo. Escuchamos ¿cierto? Mesa. Otro. Vaca. ¿Sí? ¿Qué es el significante? Es la parte material del signo. La parte material del signo. Es aquello que nosotros podemos percibir por medio del oído o por medio de la vista. Segundo aspecto fundamental, ¿es reconocible mediante los sentidos? Por supuesto que sí. O al ver o al escuchar, nosotros comprendemos y sabemos a qué estamos refiriéndonos. Es la representación acústica de la cadena de sonidos. Importante definición, representación acústica. Estamos escuchando mesa, ¿sí? Vean ustedes qué interesante. En nuestro cerebro inmediatamente se estructuran las palabras, las letras, ¿cierto? Para darnos una realidad. Por otro lado, ¿qué es el significado? El significado
es la imagen mental transmitida por el mensaje. Cuando nos han dicho la palabra mesa, cuando hemos asociado esos sonidos, inmediatamente en nuestro cerebro se ha dibujado esto, ¿cierto? Cuando hemos escuchado los sonidos de la palabra vaca, inmediatamente en nuestro cerebro se ha estructurado esto. Hemos comprendido el mensaje y eso posibilita el signo lingüístico. Decimos también que es la parte inmaterial, ¿cierto? Es la parte mental, inmaterial porque no es algo tangible y muchas veces no está asociada con la realidad. Esta vaca, por ejemplo, las vacas que nosotros vemos, las vemos así. No, es un dibujo que hemos visto en algún lugar, pero se asocia a esa palabra que nos han mencionado. Es social y abstracta, ¿cierto? Por supuesto, es esa imagen, esa parte inmaterial, mental, social y abstracta de todo signo. Es la idea que conformamos en nuestra cabeza y estas ideas se van estructurando de forma casi inmediata en nuestro cerebro, casi inmediata. Nos dicen, la niña come pan, inmediatamente. La vaca está sola, inmediatamente en nuestro cerebro, ¿cierto? Y así de maravilloso es nuestro cuerpo. Sigamos. Otro de los teóricos es el señor Charles Sanders Peirce. ¿Quién fue este señor? Fue un filósofo lógico y científico estadounidense que también trabajó lo que es la lingüística, la ciencia lingüística. Es considerado el fundador del pragmatismo, del análisis de los signos en nuestras realidades. Además fue nombrado padre de la semiótica, el análisis de esos signos en las realidades. Hagamos otro ejercicio ahora. Deducimos la frase. A ver, veamos. Primera, con emojis también. Segunda imagen, tercera imagen, cuarta imagen. Ya no es un refrán, es una frase. ¿Qué hemos querido decir? Analicemos parte por parte. ¿Qué significaría? Yo, muy bien. ¿Qué significaría? Taza. Café. Está café, ¿cierto? Pero hay otro signo. ¿Qué implica? Parece una bolsita. Interesante bolsita. Parece un té. Taza, té. ¿Y esto? ¿A qué lo asociamos? Alguno dirá, hoja. Es una hoja. ¿Hoja de qué? De coca, ¿cierto? Yo quiero tomar mate de coca. Algo muy cultural, muy natural de nosotros, ¿cierto? ¿Sabemos cuál es la frase? Ahora sí sabemos. ¿Qué te ha ayudado a deducir? Las imágenes, ¿cierto? Las imágenes nos han ayudado a deducir la información. El signo lingüístico según Peirce. El signo lingüístico, vamos a recordar un poquito sobre lo que nos decía Saussure. Saussure nos decía que era biplánico, tenía dos planos, ¿cierto? Para Peirce, el signo lingüístico posee tres planos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres planos? El primero va a ser el signo, ¿sí? Va a ser el signo que va a representar una realidad, es decir, la palabra, ¿sí? Por ejemplo, o, perro, ¿cierto? La segunda tríada va a ser el interpretante, la imagen que se nos proyecta en la cabeza. Y la tercera va a ser el objeto real. Y muchas veces este objeto real dista mucho de la imagen que nosotros tenemos, ¿cierto? Miren ustedes qué interesante es esta asociación y qué interesante el estudio del señor Charles Peirce. Por demás interesante. Según Peirce, nosotros sabemos que el significante es la forma material que se percibe por los sentidos. La forma material, es decir, aquello que nos dan a conocer. Mesa, vaca, ¿cierto? Pero ya no es parte de un aspecto biplánico, es parte de una tríada. Segundo aspecto fundamental, el significado. Forma inmaterial denominada mensaje, ¿cierto? Es la forma inmaterial denominada mensaje. Es aquello que nuestro cerebro va a entender, va a asociar y va a asimilar para poder generar nuestro conocimiento, para poder interpretarlo y para poder reconocerlo.
Tenemos también, por supuesto, el referente. Aquí hay que hacer un acápite muy importante. ¿Y cuál es ese acápite? Para Peirce es importante y determinante el contexto real y social. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener un referente para poder asociar la idea en nuestra cabeza. Si alguien nos dice vaca y en nuestro cerebro o nunca hemos visto una vaca, entonces no vamos a poder asociar ese significante con ese significado. ¿Por qué? Porque no hay un referente al que referir, ¿cierto? Si nunca hemos visto una vaca, entonces nosotros, vaca, ¿qué es una vaca? Buscamos en internet, buscamos en redes sociales, buscamos en todo lado a ver una imagen. Y esa es la imagen que se va a asociar en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces ustedes vean que para Peirce es muy necesario, y para nuestra realidad, por supuesto, es muy necesario tener en cuenta y considerar el referente, que va a ser la realidad a la que se va a aludir. Y por supuesto está presente la entidad cultural. ¿Esto qué implica? Nosotros somos parte de una comunidad, no somos independientes, ¿cierto? Y esa comunidad es parte de nosotros también. Ustedes recuerdan en el ejemplo de la fiebre, cómo la abuelita trae pedacitos de papaliza para poner y bajar la fiebre. Esa es nuestra realidad cultural, es parte de nuestra comunidad. Y a ello precisamente hace referencia Peirce. Esos son los signos que nos comunican información, así como este emoji que nos comunica algún tipo de información, ¿cierto? No te olvides de revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Nos vemos la siguiente clase. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.